Hola, ¿puedes abrir la puerta, por favor? Ok. Un desconocido está en tu puerta principal. Una verdadera pesadilla captada en cámara. Esto es On the Case, presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Hola, ¿puedes abrir la puerta, por favor? ¿Para qué? Solo quiero asegurarme de que todo esté bien. Hay algunas piezas. ¿A qué te refieres? No lo sé. Solo pensé en revisar algo. Según la policía, este hombre se presentó en la casa de una familia en Fairfield, California, y logró entrar. El sospechoso en este caso acaba de comparecer ante la corte. Y a partir de esa comparecencia ante la corte sabemos que hay mucho más en esta historia. Así que volvamos a este video que se ha vuelto viral. Ocurrió el 7 de abril de 2026 en Fairfield, California, que está aproximadamente a 1 hora al norte de San Francisco. Según el Departamento de Policía de Fairfield, una mujer embarazada y su hijo de 5 años estaban solos en casa. El papá acababa de salir a hacer un mandado y entonces suena el timbre de la puerta. ¿Puedes abrir la puerta, por favor? ¿Para qué? El padre, que está viendo en su teléfono, le habla a esta persona en la puerta a través de la cámara, así que el papá le dice que se vaya. Sal de mi casa. ¿Dónde está tu hija, amigo? ¿Dónde está tu hija, amigo? ¿De qué hablas? ¿Dónde está tu hija? ¿Quién está ahí contigo? Hermano. Si no abres la puerta, abre esta puerta. La voy a tirar abajo. ¿Me entiendes? Según la policía, el papá, que todavía está viendo todo esto en su teléfono, ha dado la vuelta y está regresando a casa rápidamente con su esposa, que está embarazada, y su hijo pequeño dentro de la casa. Mientras tanto, este hombre que está afuera sigue hablando. Se identifica con un nombre extraño. No sé quién eres, no perteneces a este vecindario, eso es seguro. Pero este es mi vecindario. Sí, yo vivo ahí, no te conozco. Mi nombre es Harry Dresden. Abre la puerta. Este es mi vecindario. Open the door. No. Or in you. ¿Me entiendes? Así que el nombre Harry Dresden, que aparentemente es un mago detective ficticio de una serie de libros llamada The Dresden Files. Y según la policía, ese es el nombre que este hombre afirmó tener, pero no es su nombre real. Supuestamente, luego empezó a arrancar cosas de la pared. No sé de... ¿Qué hablas? ¿Qué demonios estás haciendo? No soy un estafador. ¡No! Estafador. La puerta principal resiste, pero según el Departamento de Policía de Fairfield, el hombre cuyo verdadero nombre es Jason Nichols encontró otra forma de entrar, una puerta corrediza de vidrio, y ahora está dentro de la casa. La mamá y su hijo, según los documentos judiciales, se están escondiendo en el garaje. La cámara Ring dentro de la casa luego captura lo que sucede después. Te lo juro por Dios, ¿me entiendes? El papá finalmente llega a casa y agarra una pala para intentar ponerle fin a esta situación. ¿Cuál es el tercer cuarto? ¿Qué demonios? Te lo estoy diciendo, te estoy dando una oportunidad ahora mismo, hermano. Te estoy dando una oportunidad. Lárgate de mi casa. Este es el tercer cuarto, hermano. Te lo estoy diciendo, lárgate de mi casa, por favor. ¿Alguna pregunta? Sal de mi casa. Gracias por la pregunta. No hay nadie ahí adentro. Hay 3 habitaciones adentro. No sé quién eres. Será mejor que te vayas. No sé de quién hablas, amigo. ¿Y tu grito? ¿Eres militar? Sí. Está bien, ¿puedes ayudarme? Está bien. Entiendo por lo que estás pasando en este momento. Sí. ¿Puedes salir un momento? Sí, señor, gracias. Gracias por preguntar. Según el New York Post, las autoridades han confirmado que Jason Nichols no es un veterano militar, a pesar de lo que le dijo al propietario en ese momento. Ahora, este video no muestra la pelea, pero según el Departamento de Policía de Fairfield, ambos hombres sufrieron heridas en la cabeza, y la policía dice que llegaron minutos después. Ahora, según la policía de Fairfield y los registros judiciales, Nichols fue arrestado por múltiples cargos por delitos graves: robo con allanamiento, agresión con un arma letal, amenazas criminales y vandalismo. Eso fue el pasado 7 de abril, y ahora
estamos conociendo nueva información, y es muy preocupante. De la reciente comparecencia en la corte de Nichols, hay nuevos detalles que están llevando este caso a otro nivel. Según los registros judiciales obtenidos por el New York Post, Jason Nichols compareció por primera vez ante la corte el 13 de abril, que es 6 días después del allanamiento. Él no se declaró culpable ni inocente de esos cargos, y el juez aumentó su fianza a $150,000. Se ha dicho que Nichols vivía en la zona de esta familia, lo cual es aterrador si eso es cierto. Hablaremos más sobre eso en un momento. Según el juez, la seguridad de las víctimas es lo más importante en este caso. Pero aparentemente, lo que supuestamente vimos que ocurrió el 7 de abril no es el único problema que Nichols ha tenido recientemente, porque ahora enfrenta un nuevo cargo y no está relacionado con ese incidente viral del timbre ring del que hemos estado hablando. Según esta declaración reciente del Departamento de Policía de Fairfield, hay un testigo que se presentó y ese testigo reportó un supuesto encuentro entre Nichols y su hijo el 5 de abril, que es 2 días antes del incidente con la otra familia. La policía dice que investigaron y ahora Nichols enfrenta un cargo adicional, y ese cargo es por molestar o acosar a un menor de 18 años. La declaración de la policía dice que la investigación está activa y debido a la participación de un menor, no están dando más información al respecto. Los registros judiciales muestran que Nichols volverá como a la corte el 23 de abril. Nos acompaña ahora para hablar más sobre este caso el comandante de policía retirado y presentador de Profiling Evil, Mike King. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Hay veces en las que me pregunto, ¿realmente necesito mi timbre ring? Ya sabes, porque pagas la suscripción mensual. ¿Ves esta historia y piensas, ¿tengo suficientes timbres ring en mi casa? Es terrible. Chris, estoy contigo. O sea, eso es exactamente lo que pensé. Pienso en este caso. Pienso en un caso de Nancy Guthrie. ¿Sí? La cantidad de información que llega. Y francamente, este en particular fue tan perturbador que si la gente no tiene uno, más vale que empiecen a pensar en conseguir uno. Sí, y hay tanto que aprender de este video de la cámara del timbre que se ha publicado. Tienes a esta persona en la puerta principal. Claramente está viviendo en algún tipo de mundo de fantasía por lo que está diciendo. Primero que nada, para los oficiales que están respondiendo a esto, este dueño de la casa cree que está luchando por su vida y protegiendo a su familia. ¿Cómo es para los oficiales cuando llegan por primera vez a la escena y probablemente saben que va a haber una confrontación física como esta? Bueno, sabes, creo que los oficiales no he visto las imágenes de la cámara corporal. He visto lo que captó la cámara del timbre, pero obviamente había varios oficiales ahí. El reto al que te enfrentas cuando eres un oficial de patrulla que llega al lugar es la inmediatez del evento, porque podrías ser el primer oficial en la escena y estás tratando de avanzar. Estás tratando de tener algún tipo de cobertura y ocultamiento mientras te acercas a la casa, porque sabes que ahí tienes lo que parece ser un delincuente violento y estás tratando de tomar esa decisión. ¿Entro solo porque hay personas en riesgo o espero hasta tener refuerzos suficientes? Lo que pensé que vi en estas imágenes es que los agentes de la ley no solo pudieron confrontar al dueño de la casa, porque al principio él todavía lleva esa pala, pero el depredador está fuera en el área del porche, parece. Así que pudieron contener rápidamente la escena y mantenerse un poco al margen, porque no parece que los agentes intervinieran hasta que hubo varios agentes en el lugar. Pero tienes tantas cosas pasando por tu mente porque no sabes si vas a usar fuerza menos letal, si solo vas a ponerle el brazo al sujeto y llevarlo al coche patrulla, o si podrías terminar teniendo que usar fuerza letal. Digo, ¿en cuántos casos vemos el video de la cámara corporal de un tiroteo en el que estuvo involucrado un agente donde solo tienes a alguien que está pasando por una de estas situaciones? Ni siquiera sé si es justo llamarlo un episodio. Como que no sé qué estaba pasando por su mente. O sea, claramente está hablando de cosas que ya sabes, como personajes de fantasía y cosas así. Pero, ya sabes, al ver esto y solo viendo la cámara del timbre ring, se siente como que esto pudo haber escalado a eso, dependiendo de lo que hubiera pasado. Aparentemente se cansó, según lo que leí, ya sabes, y luego como que se rindió. Cuando ves la cámara del timbre ring, porque para mí solo lo veo poniéndose cada vez más y más enojado. Y luego simplemente, ya sabes, es aterrador. Pero como alguien que investiga casos, ¿cuáles son algunos de los momentos que más te llamaron la atención ahora que estás armando tu caso?
Bueno, creo que cuando ves el comportamiento que estuvo involucrado, tienes que tomar en cuenta un par de diferentes teorías. Número uno, que esta podría haber sido una persona realmente preocupada que llegó a la puerta creyendo que alguien dentro estaba en problemas y que iban a ser el héroe en esta historia y asegurarse de que todo estuviera bien. Tienes que poner eso en una categoría, pero luego, cuando ves que el comportamiento cambia, cuando ves a un tipo vestido con una bata de baño y sandalias, claramente parece que fue una decisión tomada en el momento. Este no era alguien que se preparó y fue a cumplir una misión, ya sabes, y escucho a la gente decir, bueno, tal vez es militar, tal vez no lo es, no sabemos nada de eso. Y no creo que nada de eso haya sido confirmado, pero no importa. Él va ahí por una razón, ya sea una razón legítima, como que realmente cree que hay algo ahí. Está bien, pero ¿por qué no llamó a la policía en su lugar? O hay una enfermedad mental de por medio, y tenemos que considerar eso en este caso en particular. Pero para las personas dentro de la casa o los oficiales que responden, no me importa si es una enfermedad mental o un acto agresivo. La gente merece estar segura. Los oficiales de policía merecen estar seguros. El dueño de esa casa merece estar seguro. Y, francamente, en un país como el nuestro, donde tanta gente está armada detrás de sus puertas, este tipo probablemente tuvo mucha suerte de no recibir unos cuantos disparos en el pecho. Sí, y piensas en este dueño de casa, sabes, él está en el trabajo o en otro lugar y está viendo por la cámara del timbre, ya sabes, esta conversación con esa persona. Y tiene a su esposa embarazada en casa, además de su hijo de 5 años, y ellos están adentro. Y luego tienes a esta persona que solo está tratando de derribar la puerta principal de su casa. Es aterrador, ¿sabes? Y es como que piensas, ¿cuál es el motivo de esto? Y en este momento no lo sabemos. ¿Sabes? Hablas de si realmente creía que la gente tenía miedo, lo cual te recuerda un poco al tiroteo de Pizzagate de hace años en Washington, D.C. Pero también está el hecho de que dijo ser Harry Dresden, que no conozco los libros, pero supongo que es como un detective de una serie de libros de fantasía, que él dijo que era, aunque ese no es su nombre. Cuando escuchas eso, ¿qué te hace pensar eso como investigador? Bueno, ya sabes, tienes que ir inmediatamente a esta idea de lo que se crea en la fantasía y ahora se está actuando en la vida real. Y claramente, a partir de eso, y tampoco conozco al personaje, he tenido que investigar un poco sobre eso. Probablemente sea genial para el escritor del libro porque ahora está recibiendo mucha más atención. Pero tienes que ver lo que está pasando. ¿Cuál es su forma de pensar? ¿Por qué es esto importante? ¿Y cuál es el elemento heroico en todo esto que él está tratando de representar? Porque claramente, cuando empiezas a ver a gente hacer eso, tienes dos opciones. Una es que realmente están viviendo en un mundo de fantasía, o que él simplemente estaba leyendo ese libro antes de decidir ir, y ese fue el primer nombre que se le vino a la cabeza. Y podemos interpretar mucho al respecto, pero hasta que realmente empecemos a ver cosas como esos manifiestos personales, cuando revisen sus dispositivos digitales, con quién socializa, de qué habla, cómo está respondiendo, y claramente le interesa este tipo de cosas, parece que está metido en este mundo teatral de Marvel o algo así. Porque incluso ese video de hace unos años que apareció en internet, ahora, con él golpeando otra puerta, gritando que es Batman, ya sabes, empiezas a pensar que estas son personas que están inmersas en la fantasía. Y luego, si hay algo como problemas de salud mental o algo más sucediendo, donde entonces empiezan a cruzar esas líneas y piensan que van a ir a salvar y resolver un problema. Sé que el sistema legal puede ser diferente de un estado a otro, pero si este fue un caso de, ya sabes, él es alguien que, ya sabes, quería lastimar a esta familia porque los conocía. O si fue una situación en la que simplemente está teniendo algún tipo de brote psicótico, ¿cómo cambia eso la evaluación de cuál podría ser el castigo, pero también cómo el sistema legal lo maneja? Si es, oye, esto es un problema de salud mental, o se ve como que tal vez no es un problema de salud mental, sino más bien una conducta criminal. ¿Sabes? Para el oficial de policía que responde, no te importa si hay una enfermedad mental involucrada o no. Es un trabajo bastante sencillo.
hay elementos de delitos. Y si esos elementos están presentes, en este caso, por ejemplo, allanamiento, entrar o permanecer ilegalmente con la intención de cometer un robo, una agresión o cualquier otro tipo de delito grave. No te importa si esa persona está teniendo un mal día o si no le dieron galletas calientes y leche cuando llegó a casa de la escuela ayer. Tu trabajo es resolver ese problema inmediato. Y luego, cuando pasa al sistema judicial, entonces el sistema judicial tiene que lidiar con cosas que se vuelven realmente frustrantes para nosotros. Cuando pensamos en, por ejemplo, enfermedades mentales, ¿y si alguien no debería ser responsable porque tiene una enfermedad mental? Y creo que tenemos que ser compasivos y comprensivos con eso. Pero cuando tienes cosas como este caso en particular, o hablemos del caso de la mujer ucraniana que fue asesinada en un autobús por alguien con una enfermedad mental. Si eres el familiar, la víctima o la persona que lo está presenciando, no te importa si tienen una enfermedad mental o no. Necesitas que esta persona sea detenida y apartada y que permanezca bajo custodia hasta que sea seguro que regrese a la sociedad o enfrente algún tipo de castigo legal. Estoy agradecido, como exoficial de policía, de que nunca tuve que preocuparme por cuál sería la decisión final, porque mi trabajo era bastante sencillo: acreditar los elementos y resolver el problema inmediato. Asegúrate de que haya paz y seguridad antes de irte de esa casa y luego deja que los tribunales lo resuelvan. Sí, y en este caso, según se informa, él vive como en el patio trasero de donde ocurrió esto. O sea, vive justo a la vuelta de la esquina. Y es como, sé que ahora mismo enfrenta una fianza bastante alta, pero uno se pregunta si de alguna manera pudiera pagarla. Sabes, su casa está justo ahí, esa es su dirección. Y es como, ¿cómo se maneja eso? O sea, si fueras esa familia, ¿tendrías que mudarte con ese tipo justo detrás de ti? O sea, me refiero, esa es una de esas situaciones en las que simplemente te preguntas cómo se desarrollaría eso. En el tribunal, el fiscal. ¿Puedo tal vez interrumpir con algo? Hice un mapa de eso y esta es la casa donde ocurrió el evento y escuché lo mismo, que él vivía detrás de ellos. No hay manera de que él pudiera haber vivido detrás de ellos, porque tienes una calle de 2 carriles y una calle de 4 carriles directamente detrás de la residencia, lo cual me pareció muy interesante porque eso significa que este tipo tuvo que haber venido de otro lugar. Él no es el vecino que está detrás de la casa y me pregunto de qué se trata ese reporte. Y puede que simplemente no lo esté entendiendo, pero cuando ves esa ubicación, él tuvo que meterse físicamente en una calle sin salida. Así que él estaba ahí específicamente por una razón, ya sea que estuviera deambulando o que haya elegido esa casa. Pero cuando escucho a la gente decir, oye, la razón por la que todo esto está pasando así es porque él estaba en el patio trasero. No lo veo así. Entonces, si usas tu cursor, ¿cuál fue la casa donde ocurrió esto? Con este punto en la azotea, Porque tú también te lo preguntas. O sea, mira eso, es una calle cerrada. No está, ya sabes, justo al fondo de la calle cerrada. Y es solo, ya sabes, una de las casas en el camino. Y es como, ¿cómo averiguas siquiera por qué esa persona eligió esa casa en particular? exactamente. Y por eso la geografía se vuelve tan importante en estos casos también, porque escuchamos a la gente tratar de teorizar o incluso al propio sospechoso decir por qué podrían haber sabido algo. Para mí, tienen que dar algunas explicaciones si dicen, oye, lo escuché por el patio trasero, a menos que lo hayan escuchado caminando por la calle. Y eso fue lo que lo motivó o algo así. Pero yo creo que siempre es increíblemente intrigante revisar la geografía y observarla. Y de nuevo, esta es una sola entrada y una sola salida para llegar a esa casa y estar en ese vecindario. No puedo ver y no he revisado una imagen de Google a nivel de calle, por ejemplo, pero no puedo imaginar que no hayan tenido una cerca trasera a lo largo de esa calle tan transitada. Y esa casa solo se puede acceder por el frente, a menos que escales una cerca, supongo. No, es un buen punto. Y estoy seguro de que para los investigadores, como tú, están tratando de juntar cada parte para entender cómo sucedió esto. ¿Cómo fue exactamente desde que empezó hasta que terminó?
¿Sabes? Y hay mucha curiosidad sobre por qué lo hizo, qué pasaba por su mente. Pero también ves la cámara del timbre Ring. Eso habla por sí solo. ¿Qué tanto importa todo eso, el mundo de fantasía y todo esto, al momento de enjuiciar este caso, si gran parte está grabada en cámara y puedes ver claramente lo que está haciendo? Sí, no creo que vayan a haber ningún tipo de desafío en el proceso penal si esto llega a convertirse en un caso criminal. Si termina siendo un problema de salud mental, entonces en realidad podría ser una prueba de apoyo para que un terapeuta, un psicólogo o un examinador forense diga que esto es prueba del delirio que estaba ocurriendo. Eso no cambia el impacto en el propietario de la casa ni el riesgo de que esto pudiera haber terminado en un tiroteo dentro de una vivienda. O si él hubiera confrontado a esa madre y a ese niño en la casa, también podría haber terminado en algún tipo de lesión para ellos. Así que, quiero decir, este es uno de esos casos en los que te vas diciendo, caray, ¿cómo es que no pasó algo peor? Vi que el fiscal del distrito en la corte dijo que este sospechoso, Nichols, dijo de manera bastante directa y supuestamente dijo esto, cito, "Te voy a matar". Cuando alguien dice eso, solo en términos legales y mientras construyes tu caso, porque sé que en una conversación alguien podría decirlo casi como una broma y realmente no lo dice en serio. Pero al mismo tiempo, legalmente, eso es una amenaza bastante significativa para decirle a alguien. Cuando alguien dice esas palabras, ¿cómo impacta eso en un caso y potencialmente en los cargos que puedes presentar? Bueno, de nuevo, creo que va a depender del conjunto de circunstancias porque es muy atroz escuchar esas palabras. Y para alguien al otro lado de la puerta, eso es algo que te haría defenderte sabiendo que la posibilidad de ser asesinado es posiblemente inminente. Eso crea situaciones realmente aterradoras cuando empiezas a hablar de los umbrales de las casas, porque hemos visto casos donde la gente, por ejemplo, ha disparado a través de la puerta u otras cosas. Y eso se ha convertido en un verdadero desafío legal en comparación con alguien que entra a la casa como lo hizo él y si algo hubiera pasado. Pero cuando se trata de hacer el caso más peligroso o no, no creo que eso vaya a cambiar mucho la complejidad del caso. Aparte de ser solo algo más que añadir al conjunto de conductas, que este tipo era increíblemente amenazante. Sí, sabes, lo dijiste muy bien. Y uno se pregunta por esta familia también. Es como, incluso si este tipo se va, sabes, una vez que esto termine y te mudes, te alejes, solo quieres tu tranquilidad en casa. Va a tomar algo de tiempo, estoy seguro, para recuperarse de eso. Mike King, siempre es un gusto tenerte en Law and Crime, conductor de Profiling Evil, pero también tienes un podcast que es muy popular en este momento. ¿Qué necesita saber la gente sobre él? Sé que el episodio final acaba de salir. Gracias, Chris. Sí, Gardens of Evil, dentro de la secta Sociedad Sion. Amigos, escuchar es gratis, pero las ganancias que obtengo de la publicidad en realidad se están destinando a causas en favor de la niñez y a una nueva beca en Weber State University, mi antigua alma mater, para estudiantes de justicia penal. La idea detrás del podcast es que les da voz a las víctimas de una secta horrenda que fue desmantelada hace muchos años por un equipo de investigadores, que tuve la fortuna de liderar. Finalmente han pedido la oportunidad de compartir su versión de lo que les sucedió décadas atrás. Es un podcast increíblemente poderoso. Llegó al número 1 a nivel mundial en Apple. Y justo ayer, Apple anunció que somos el podcast número 1 de crímenes reales del mes. Así que eso es increíble. No, es increíble y vale muchísimo la pena escucharlo. Es una historia increíble. Mike King, comandante de policía retirado. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Gracias por acompañarnos. Gracias, Chris. Eso es todo por hoy en On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbete en YouTube y Spotify. También estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.